Buenos días. Desde el Partido Aragonés vamos a presentar una proposición no de ley en las Cortes de Aragón donde queremos instar al Gobierno de Aragón a que potencie y desarrolle, en coordinación con el Estado, un plan aragonés de ciberseguridad. No sé si saben ustedes que en estos momentos más de 50 dispositivos electrónicos son atacados en Aragón cada hora. El INCIBE cataloga de que más de 50 dispositivos electrónicos en Aragón, es decir, casi más de 1000 diarios, son atacados de forma preocupante en Aragón cada hora. Estamos hablando de cerca de 1200 ataques preocupantes diarios que suceden en nuestra comunidad autónoma, y en ese sentido pues todo ello va ligado a esa actividad cada vez mayor que existe en Internet, en la actividad diaria y cotidiana. Como ustedes saben, bien sea a nivel de los hogares y familias aragonesas, donde cada uno pues puede consultar información, puede consultar el correo, bien sea también en las empresas, donde cada vez pues se realizan un mayor número de transacciones bancarias, también un mayor traslado de información de una empresa a otra, o bien sea, en tercer lugar, en las administraciones públicas, pues existe un traslado de información importante, existe una actividad diaria que eso hace pues que de alguna manera pueda existir vulnerabilidades. Nuestra comunidad autónoma, Aragón, no es ajena a este tipo de vulnerabilidades, y estamos hablando de que más de 50 dispositivos electrónicos son atacados en Aragón cada hora de forma preocupante, según datos de INCIBE. En ese sentido, también el Centro Criptológico Nacional, en coordinación con todo lo que es la seguridad del Estado, establece que del año 2015 al 2016 aumentó en más de un 40% el número de ciberataques, y del 2016 al 2017 más de un 50%. Eso nosotros nos exige que en Aragón pidamos ese plan de desarrollo de aragonés de ciberseguridad con más fuerza, tanto para hogares y familias, tanto para empresas y también para todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas. En ese sentido, los distintos perfiles de atacantes lo que buscan es explotar esas vulnerabilidades tecnológicas que existen en la red con el objetivo de recabar información, de sustraer diversos tipos de archivos, con un objeto, muchas veces con un objetivo de tipo económico, y en ese sentido pueden afectar de forma importante, como decíamos, a hogares y familias, a empresas, a administraciones e incluso a sectores críticos estratégicos a nivel nacional, como puede ser a nivel de estructuras gasísticas, eléctricas, petroleras, nucleares, etcétera, etcétera. Nosotros, por tanto, con el objetivo de minimizar en ese sentido y ser previsores a nivel de posibles problemas de ciberdelincuencia, de ciberespionaje y de ciberterrorismo, nosotros lo que pedimos en nuestra proposición no de ley, siempre en coordinación con la Estrategia de Seguridad Nacional que en 2013 aprobó el Estado, pedimos el desarrollo de un plan aragonés de ciberseguridad en función de la realidad estructural que existe a nivel social y empresarial en Aragón, en coordinación con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional como marco de referencia de un modelo integrado basado en la implicación, coordinación y armonización de todos los actores y recursos que existen en Aragón y en el Estado, con referencia a la colaboración público y privada y la participación de la ciudadanía. En un segundo punto, nosotros pedimos la creación de un programa de sensibilización y concienciación a los miembros, por un lado, de la Administración pública, en segundo lugar, del sector empresarial y, en tercer lugar, a la propia ciudadanía aragonesa, para el uso responsable de las nuevas tecnologías y los servicios de la sociedad de la información ante las nuevas amenazas que vienen en torno a este tipo de ataques. Y en tercer lugar, nosotros pedimos, y creemos que es muy importante en la Comunidad Autónoma de Aragón, la creación de un organismo asesor complementario en el que se vean representados los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Aragón y en España, entre el Gobierno de Aragón y en coordinación con el Estado, para que dicho organismo sirva de elemento de apoyo al Comité Especializado de Ciberseguridad que existe a nivel nacional y al Comité Especializado de Situación, que ambos dependientes del Consejo de Seguridad Nacional. Todo ello con el objetivo de alcanzar el funcionamiento coordinado y eficiente entre Aragón y el Estado,
que requieran los componentes del sistema de seguridad nacional citados con anterioridad. Nosotros también pedimos que este plan de ciberseguridad de Aragón se desarrolle lo antes posible. Nosotros damos al Gobierno una cifra que se ejecute el plan en un año, porque creemos que es muy importante que esto se lleve a cabo. Como hemos dicho, Aragón sufre más de 50 dispositivos electrónicos en Aragón sufren ataques preocupantes cada hora. Esto supone cerca de 1.200 ataques preocupantes en nuestra comunidad al día, y en ese sentido el Gobierno de Aragón no puede permanecer ajeno a ello. Según datos del INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad Nacional, en nuestra comunidad, Zaragoza recibe el 75% de los ataques. Huesca ciudad recibe cerca del 10% de esos ataques. Teruel recibe cerca del 5% de esos ataques, y el resto se reparte entre las diversas poblaciones de Aragón, entre las que destacan, después de Zaragoza, Huesca y Teruel, Barbastro, Belchite y Monzón. Como hemos dicho, estamos hablando de que en la actualidad cada año este número de ciberataques está aumentando en cifras superiores cada año a un 50%, y el Gobierno de Aragón no puede ser ajeno a estos ataques a nivel de hogares y familias, a nivel del sector privado y de las empresas y a nivel de las administraciones públicas. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muchísimas gracias.